a todos, somos los chicos de Betspronos y hoy venimos a presentaros la vídeo previa del partido que enfrenta al Sunderland contra el Arsenal. Bien, veréis, en esta previa queremos proponeros dos propuestas o dos posibles escenarios o posibles, digamos, situaciones que se podrían dar o que pensamos que se podrían dar en este partido. Una la hemos catalogado como razonable o riesgo, digamos, bajo, entendiendo bajo como que puede no ocurrir, pero pensamos que es bastante probable que ocurra. Y luego hay una segunda propuesta que también nos parece bastante razonable, sin embargo la hemos catalogado como posible. ¿Por qué? Porque pensamos que es más difícil que ocurra y también la cuota es más jugosa. Bueno, lo primero que queremos enseñaros es lo que es la propuesta razonable. Veréis, esta consiste en que el Arsenal, en aplicar un handicap asiático al Arsenal de 0,0 menos 0,5. ¿Qué significa esto? Significa que partimos el pronóstico en dos hipótesis. Una es que el Arsenal gana y la otra es que el Arsenal empata o gana. Es decir, nos protegemos ante un hipotético empate que nosotros pensamos que no va a ocurrir, pero que hay indicios de que podría pasar. Entonces, vamos a pasar a lo que es entramos en la apuesta Arsenal y lo primero que vemos es que en los cara a cara vemos dos cosas muy interesantes y muy rápido. Primero, que son verdes, lo cual nos favorece a la idea de que el Arsenal puede ganar el partido. Y segundo, vemos que tenemos 4 victorias del Arsenal y un empate en los últimos 5 partidos jugados en el terreno del Sunderland. Y tenemos 2 empates y 3 victorias del Arsenal si lo que estamos viendo son los últimos 5 partidos jugados en ambos campos. Bien, si profundizamos en lo que es la lista, vemos justamente cómo los últimos 5 tenemos el año pasado este empate a 0 y también un empate a 1 hace 6 años. Los otros 4 enfrentamientos son victorias del Arsenal, donde en todos ellos consigue marcar. Entonces, por este lado ya vemos que nuestras propuestas se cumplirían en estos dos casos, o en este caso y en este caso, media apuesta sería nula y media fallada, pero en los otros 4 escenarios el Arsenal ganó el partido y habría sido un acierto. Vale, si lo que miramos es la forma, en ambos campos podemos contemplar como tenemos otra vez 2 empates a 0. Uno ya es el mencionado del año pasado en campo de Sunderland y luego también tenemos hace 2 años en campo del Arsenal un 0-0. Sin embargo, los otros 3 partidos vemos cómo el Arsenal consigue ganar con cierta solvencia. Vale, pero además, si nos fijamos en lo que sería la forma del Sunderland, primero en casa, vemos cómo solo hay una victoria por su parte, mientras que en lo que es la forma en ambos campos, Sunderland no ha ganado ningún partido. ¿Por qué nos fijamos en victorias del Sunderland? Porque justamente las victorias del Sunderland son las que harían que nuestra propuesta razonable se fuese al garete por completo. Bien, si analizamos dentro de la lista esos 5 partidos, vamos a contemplar justamente, que esto es importante verlo, es que la victoria del Sunderland se produce al final de la temporada pasada, es decir, este partido todavía forma del final de la temporada pasada. Este año el Sunderland ha jugado 4 partidos en casa con 3 derrotas y un empate a final de septiembre contra el West Brom a 1. Así que podemos concluir que su estado de forma en casa es bastante débil, lo cual nos interesa. No ha ganado este año todavía en casa. Luego, lo que es su forma, en ambos campos, imaginaros cómo están las cosas. Es decir, solo tiene un empate contra el West Brom y 4 derrotas contra Stoke, West Ham, sin ser capaz de marcar ningún gol, y luego también contra Tottenham, que es una derrota comprensible,
pero también sin marcar y luego en casa perdiendo contra Crystal Palace. Vale. Luego, en segundo lugar, o después, vamos a mirar también el lado del Arsenal. Y aquí que vemos 4 victorias y un empate. Lo cual es muy interesante porque Arsenal no pierde. Y si miramos como visitante sus últimos 5 partidos, Arsenal tampoco pierde. Esto es otro factor muy importante porque lo que nos está diciendo es, nuestra apuesta es bastante consistente. El Arsenal todavía no ha perdido fuera de casa este año. Y desde luego, como podemos ver, cuando se ha enfrentado a equipos más bien débiles, como es evidentemente el caso de hoy, del Sunderland, que es el último clasificado de la Premier League, pues son 3 victorias. Así que la apuesta es sólida. Luego miramos la clasificación y vemos que Arsenal está en tercera posición, con los mismos puntos que el líder, Manchester City, mientras que el Sunderland es el último con bastante diferencia. Bien. Para reforzar nuestra propuesta, porque hay un handicap asiático detrás, nos vamos a ir a la pestaña de handicaps y allí vamos a poder ver 2 cosas muy interesantes. Primero, vamos a estudiar el cara a cara, pero desde el punto de vista de los handicaps. Entonces vamos a ver, bien, nosotros hemos dicho más 0 Arsenal, menos 0,5, ¿no? La apuesta más 0, es decir, un handicap más 0, ha tenido éxito un 80% de las veces. Mientras que la apuesta menos 0,5 también ha tenido éxito un 80% de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si miramos la lista vemos cómo de los 5 últimos enfrentamientos un handicap de 0 habría sido nula en este caso, media apuesta nula y habríamos perdido media apuesta, mientras que los otros 4 años anteriores habría sido una apuesta acertada, es decir, un 80% de acierto y el otro 20% media nula, media fallada. Así que es una apuesta muy razonable. Pero vamos a ir un poco más allá. Ahora vamos a mirar este año el Sunderland qué está haciendo en casa. Es decir, por ejemplo, para que nuestra apuesta fuese fallada, nos interesa que el Sunderland pues consiga en principio o empatar o ganar el partido. Entonces nos fijamos y vemos que el primer handicap en el cual tendríamos algún acierto con el Sunderland sería ya el más de 0,5. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a la lista podemos ver cómo el mejor resultado que ha conseguido el Sunderland en casa es un empate a 1. Es decir, un handicap más 0,5, en este caso al Arsenal sería ganador y nuestros handicaps perdedores. Pero los otros 3 partidos que ha jugado Sunderland en casa han sido perdidos, es decir, estas 3, si hubiésemos apostado a su rival, al visitante, en estos 3 partidos habríamos acertado 3 aciertos y un fallo o media nula, media fallada. Pero vamos a ir más allá, vamos a irnos ahora a lo que ha hecho el Arsenal fuera de casa, ¿no? Hasta el momento. ¿Y qué nos encontramos? Bien, vemos que el Arsenal lleva un empate y 3 victorias seguidas, es decir, el mismo escenario, 3 veces de las 4 habríamos acertado la apuesta completa, mientras que en el cuarto caso, un empate a 0, pues habría sido media nula y media fallada. Con esto, lo que queremos que veáis es que parece muy razonable que esta apuesta o que esta propuesta tenga éxito. Entonces, por eso nosotros la hemos catalogado como de propuesta verde, razonable, analizar, como siempre decimos, los verdes, y bueno, este tipo de propuesta con una cuota de 1,20 y pico, pues es bastante útil para combinar. Por ejemplo, ya dependiendo de lo que os guste arriesgar, pues bueno, la podéis combinar con 3, con 4 o con otro partido. Ya depende un poco de vuestras ambiciones, ¿no? A la hora de apostar. Vale, ahora vamos a pasar a lo que sería el segundo pronóstico, ¿no? El segundo pronóstico es un pronóstico que hemos catalogado de propuesta posible, en color naranja, más arriesgada, y consiste en que el Sunderland será capaz de sacar más de 3,5 corners, es decir, 4 corners o más. Bien, para poder estudiar esta segunda propuesta, nos vamos a ir a la pestaña de corners
Y vamos a fijarnos directamente en un primer dato muy llamativo, que es el siguiente. Sutherland este año tiene un promedio de saques de esquina, uniendo partidos que ha jugado en casa y partidos que ha jugado fuera, de 4,44. Es decir, que este año cumpliría nuestra apuesta. De media. En segundo lugar, cuando juega en casa vemos que su media sube a 5,5. Pero es más, si la comparamos con el año anterior, con la temporada pasada, vemos ese incremento, vemos cómo es un equipo que saca más corners en casa que fuera y que, por supuesto, de media es superior a los 4 corners que nos piden nuestra apuesta o nuestra propuesta, ¿no? Vale, muy bien. Luego, después de este dato que podemos ver con esta, vamos a pasar a otro dato o a una segunda tarjeta muy importante y os vamos a explicar por qué. Nosotros estamos suponiendo, como hemos visto antes, que el partido 1 de 2, que lo más normal es que gane el Arsenal, ¿vale? Entonces, si suponemos que gana el Arsenal, nosotros podemos mirar y ver qué ocurre con los corners que saca el Sutherland cuando pierde jugando en casa. ¿Y qué nos encontramos? Pues que este año, en ese escenario, partidos que ha perdido en casa el Sutherland, ha sido capaz de sacar una media de 5,33 corners, mientras que la temporada pasada, en los partidos que perdió en casa, sacó una media de 6,43. Así que ese dato es muy llamativo y pone a favor a nuestra propuesta. Pero vamos a buscar un segundo escenario que vemos menos probable, pero que nos hemos intentado proteger en parte con él, que es el hecho de que pudiese acabar el partido empate. En ese caso, lo que estamos viendo es cómo la media de corners que saca el Sutherland es de 6 este año y de 4,5 el año pasado. También se cumpliría. Es decir, esa media es favorable a la apuesta o a la propuesta, mejor dicho, que estamos analizando en este momento. Muy bien, ahora pasamos al siguiente nivel. ¿Y qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos vamos a encontrar los enfrentamientos entre ambos equipos en campo, es decir, en el campo del Sutherland vemos lo siguiente. El más de 4,5 corners, un 80% de las veces ha tenido éxito. 4 de 5. ¿Qué significa esto? Si entramos en la lista y analizamos los últimos 4 enfrentamientos o 5 enfrentamientos que ha habido entre ambos equipos, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues vemos que 7 corners el año pasado, 3 corners, que es el que falla en el año del 2014, luego nos encontramos 6, 11 y 7 corners. Solamente una vez el Sutherland, en los últimos 5 años en los partidos contra Arsenal, no ha conseguido llegar a los 4 corners y se quedó a 1. Fantástico. Luego vamos a estudiar, lo siguiente que queremos hacer es mirar el comportamiento que está teniendo este año el Sutherland en casa, que ya hemos visto antes con las medias, pero ahora vamos a verlo con partidos concretos y con apuestas concretas. En el más de 4,5, otra vez un 80% de las veces. Entonces, ¿qué vemos? Si entramos a los partidos, lo que podemos apreciar es cómo otra vez solo hay un partido que no lo cumple en lo que llevamos de año, y es también por un córner contra el Crystal Palace. Los demás son 5, 8 y 6. Sobradísimos iríamos, ¿no? Por este lado. Entonces, a ver, si todo esto es tan favorable, ¿por qué hemos catalogado esta apuesta de riesgo moderado y no bajo como la anterior? Pues el argumento que puede un poco romper con esto es justamente el Arsenal. Veréis, el Arsenal, aquí estamos un poco analizando los corners que él ha sacado, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa en este caso saber los corners que ha sacado, y sí que nos interesa saber los corners que ha recibido. Con la lista podemos verlo. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que el Arsenal en sus 4 visitas, los 4 partidos que ha jugado como visitante, ha recibido 2, 3, 2 y 2 corners este año. Esto quiere decir que la apuesta que estamos analizando, la propuesta que estamos analizando en este momento, habría fallado en los 4 partidos de Arsenal hasta el momento. Es verdad que por poco, por 2 corners y por 1 en uno de los partidos, pero este dato
Si bien nosotros pensamos, y viendo más los partidos que han enfrentado ambos equipos, que va a ser mayor, es decir, que puede llegar a 4 perfectamente, es un poco el dato que nos ha parado un poco y que hace que cataloguemos esta apuesta de un poco más arriesgada. Bueno, pues con esto terminamos lo que es estos dos análisis de ambas propuestas. Esperamos que os hayan gustado. Y desde Betspronos lo único que podemos desearos es que utilicéis esta información de la mejor manera posible para vuestro beneficio y sobre todo que estamos encantados de haber hecho este vídeo, estamos encantados de que lo podáis disfrutar, de que saquéis buenas conclusiones de él y sobre todo que nos comentéis cositas que os puedan no quedar claras. También si no estáis de acuerdo o hay algo que no os parece correcto o que os parece que no está claro, nos lo preguntéis. Y como siempre estamos abiertos a todas vuestras propuestas. Bueno, esto es todo. Los chicos de Betspronos se despiden y nos vemos a la próxima.